A punto de cumplir 420 años, la Alameda Central, el paseo por excelencia de la ciudad, se ha embellecido. Después de 8 meses de cerrado el espacio, bueno, pues ahora se abre con un nuevo escenario. Se han renovado las fuentes, se han mejorado los prados, se han sembrado nuevos árboles, en fin, una belleza extraordinaria que no desmerece frente a lo que ha sido a lo largo de los años. Nuestra leyenda urbana le cuenta hoy la historia, las anécdotas, todo lo que ha ocurrido en torno a este bello espacio de la ciudad, la Alameda Central. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a este programa de Leyenda Urbana y en esta ocasión les quiero presentar la nueva Alameda, el nuevo lugar dedicado a todos los ciudadanos de la Ciudad de México que acaba de abrir sus puertas después de una gran rehabilitación que se le hizo, un lugar que fue abierto en 1592 por el virrey Luis Velasco y que tuvo varias restauraciones hasta que hoy nos la entregan así. No olvides escribirnos a leyendaUrbana@proyecto40.com.mx o entrar a nuestra página web www.proyecto40.tv. También escríbanos a Facebook o a Twitter. Mi dirección es @sinfrancesconi. Comenzamos. La idea de un espacio para embellecimiento de la ciudad y recreo de sus habitantes la tuvo el virrey Luis de Velasco II, el hijo del que había sido anteriormente ya virrey de la Nueva España. La idea era que este espacio se construyera en lo que era el Tianguis de San Hipólito. Sin embargo, la tierra era demasiado pantanosa y además había litigios con los propietarios, de tal manera que tuvo que cambiarse el escenario más hacia el oriente de la ciudad. Sin embargo, en el año de 1771, por iniciativa del virrey Marqués de la Croix, se amplió el espacio. Finalmente, bueno, pues quedó solamente el convento de San Diego y la Alameda alcanzó una proporción del tamaño de un cuadrángulo. Estamos hablando de 573 varas de largo y 276 de ancho. Se acabó pues el Quemadero de San Diego y la Alameda creció en su extensión. En ese momento, 20 años después, en el año de 1791, por iniciativa del virrey Revillagigedo, se le pone una nueva barda a la Alameda. Una barda que, bueno, había tenido desde el principio, pero en este caso tenía 4 puertas. En este escenario, en este marco, bueno, se pone un letrero en cada una de las puertas que decía: prohibida la entrada en cobijados. Tampoco se permitía que entraran indios que tuvieran el calzón de manta agujerado o que se expresaran en forma indecente delante de las damas. Tampoco se permitía la entrada a aquellos que en su momento pues no tuvieran la educación para tratar a la gente que llegaba al lugar. La Alameda era finalmente un sitio de recreo de mucha gente, sobre todo la gente pudiente. Aquí entraban carruajes, aquí entraban caballos, aquí entraban pues de todo tipo en todas las épocas, lagartijos, fifís, pispiretos, como se les decía a algunos, en fin, toda la sociedad entonces se reunía en este lugar. Hay quien dice que había hasta 200 carruajes paseando en la Alameda al mismo tiempo. 1971 ha empezado con grandes fiestas populares organizadas por la Oficina de Acción Social del Departamento del Distrito Federal. Una de estas fiestas tiene lugar en la Alameda Central. Y bueno, pues estoy feliz porque hace 2 días abrieron la Alameda y realmente sorprendida y gratificada de encontrarme con la maravilla del nuevo espacio, y estoy con el director del proyecto de rehabilitación de la Alameda, el arquitecto Enrique Lastra. Muchísimas gracias, que además eres director de proyectos especiales de la Autoridad del Espacio. De la Autoridad del Espacio del Distrito Federal. Cuéntame un poquito acerca bueno, todos sabemos que más o menos era un espacio realmente lúdico, donde la gente venía en sus primeros años. Aquí había el romance, había el paseo, había de todo tipo de actividades. ¿Cómo ha cambiado, digamos, la actividad de lo que es la Alameda de antes a hoy?
Realmente la Alameda tiene una tradición, es el primer parque recreativo de América, así está en el decreto del virrey. Tiene una particularidad, además, en Europa el concepto de parque público o parque recreativo no existía. Había una buena cantidad de parques, de vez en vez la población podía entrar, pero eran parques privados. Eran de los nobles, eran de los duques, eran de los condes, etcétera, etcétera. Pero el concepto de parque público es un concepto que se da realmente en América y es el primer parque de ciudad, digamos, de toda América Latina. Evidentemente Estados Unidos ni existía cuando se da este decreto, ¿no? Central Park es siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la Alameda tiene ya una larga tradición. De hecho, al principio era un poco más chica y en la medida del tiempo ha ido creciendo un poco. Una bella noche mexicana, una reunión de amigos y una velada al amparo de los árboles añosos de la Alameda Central. Parte imprescindible de la Alameda son sus fuentes y son sus esculturas, pero había otros detalles también en la Alameda. Carlota Amalia de Bélgica, la emperatriz de entre 1864 y 1867, llegó en su momento a embellecer este espacio. Llegó a plantar nuevos árboles, llegó a reforestar los prados que habían estado bastante descuidados. Pero bueno, cuando termina finalmente el imperio de Maximiliano, cuando se restaura la República, viene un repique de campanas en toda la ciudad. Empezaba la campana mayor de la catedral, como si diera la señal, y a partir de ahí todas las campanas de todas las iglesias empezaban a cantar el triunfo de la República. Pero también hay otra hazaña que se realizó en la Alameda. Resulta que Antonio López de Santana, una de las fuentes que estaba pegada a la parte oriente de la Alameda, la mandó llenar con sangría. Él había regresado a la presidencia de la República en el año de 1846. Y entonces, bueno, pues decidió que cualquier gente que tuviera sed llegara y tomara de aquella sangría con que había llenado la fuente. Y bueno, realmente el regocijo fue verdaderamente impresionante. Pero después, un año siguiente, en el año de 1847, el ejército invasor de los Estados Unidos acampa aquí en la Alameda. Llegó el momento en que a la gente que en alguna forma se oponía a la invasión de los Estados Unidos, lanzando piedras o escupiendo a los soldados, estos personajes, bueno, pues eran llevados a un lugar y ahí se les daba de latigazos por parte de la tropa. Realmente la tropa de los Estados Unidos destruyó este espacio inolvidable. Esta es Gisela, que se hace aplaudir por más de 20,000 espectadores presentes en el Teatro Agustín Lara, en la Alameda Central de la Ciudad de México. Marco Antonio Muñiz comprueba una vez más que su popularidad sigue creciendo día con día. En 1770 el virrey Francisco de la Croix la abre, la extiende, y además era curioso porque en la parte de hacia allá estaba el convento de San Diego, estaba el tianguis de San Hipólito y estaban los quemaderos. Entonces era un lugar pues bastante extraño para que fuera un paseo para los nobles. Entonces, qué curioso cómo ha cambiado, ¿no? Claro. Todo esto que era el tiradero y el quemadero de San Diego, de la Santa Inquisición, bueno, afortunadamente es incorporado también como parque, ¿no? Entonces, digamos que en el siglo XVIII ya tiene la traza actual, el tamaño actual, y a partir de ahí ha tenido muchos momentos la Alameda, ha tenido muy buenos momentos y también ha tenido momentos de decadencia. O sea, la última vez que tuvo un proceso de rehabilitación fue en 1973, hace ya pues prácticamente 40 años, y de estos últimos 40 años había ido en una degradación en picada, vamos a decir, ¿no? Y como de costumbre, la Alameda Central presenta un programa con artistas consagrados en el favor popular. Pintada por centenares de artistas a lo largo de sus 420 años, que va a cumplir el año próximo, la Alameda fue objeto de litografías que hizo Casimiro Castro, fue objeto de fotografías aéreas a través del globo aerostático, cuyo pionero fue don Joaquín de la Cantoya y Rico. Pero también, bueno, pues hubo una escena, yo diría, la mejor de la Alameda. Quizás lo más granado de la Alameda la retrata el maestro Diego Rivera. 1947
Sueño de una tarde dominical en la Alameda. El maestro Diego Rivera va a presentar efectivamente un escenario de lo que él había soñado en la Alameda Central. Un domingo en la Alameda es un jolgorio de colores en las caras y en los vestidos de las gentes que han paseado por ella desde hace 4 siglos. Para Diego Rivera el tiempo se condensa en la obra de arte. Y así podemos en solo 15 metros de pared sintetizar nuestra historia con un fondo de ramas y de fuentes, de niños y de globos, de kioscos moriscos y de bandas de música. Alameda, corazón de México, a la mano del hombre que la habita. Había un segundo paseo, que era el paseo de Bucareli. En el paseo de Bucareli, bueno, pues también había la posibilidad de caminar, de andar en carruaje, pero la gente prefería venir a este, que era el paseo de la ciudad. En las grandes extensiones urbanas que son las ciudades, tienen los jardines la memoria presente del campo. La Alameda Central ha registrado el pulso de la vieja ciudad desde hace cerca de 400 años. Ahora, también vemos cambios evidentes que son como, digamos, las bardas que bordeaban todos los jardines o el pasto que había, ahora son como más bajos y cambiaron la vegetación. ¿Qué modificaron? Pues ese es el segundo gran tema de la Alameda, ¿no? O sea, se enriquecieron los suelos que estaban ya muy desertificados, vamos a decir, muy consolidados. Se metió un nuevo sistema de riego, entonces hay agua suficiente. Entonces, ¿qué se hizo? Se introdujeron más de 500 árboles, fundamentalmente fresnos, a los lados de las avenidas fresnos, en las avenidas jacarandas y en las áreas centrales árboles que requieren más agua. Y en los centros de parterre es la parte de tierra de lo que es la Alameda, ahí pusimos árboles, otra vez álamos, como el nombre lo indica, solamente había un álamo. Entonces no hay muchos, pero bueno, podemos garantizar que podrán crecer bien. Además es el árbol del país, ¿no? Es el árbol del país, es el árbol del Valle de México. Pues nosotros nos vamos a un corte comercial, pero seguimos hablando aquí con el arquitecto Enrique Lastra, quien es el director de este gran proyecto de rehabilitación de la Alameda y que nos está contando cuáles fueron esos cambios que seguramente ustedes van a notar en el momento en que vengan a la Alameda y realmente disfruten de este nuevo paraje para todos los ciudadanos. El 18 de septiembre de 1910, en el marco de las muchas inauguraciones que realizó el régimen de Porfirio Díaz en relación con el centenario del inicio de la independencia de México, se inaugura esta hermosura de monumento, esta alegoría de mármol blanco proveniente de Carrara. Bueno, este monumento es obra del arquitecto Guillermo Heredia. Le doy un dato nada más. Cada uno de los leones que está custodiando la imagen del benemérito Benito Juárez pesa 9 toneladas. Calcule usted el peso total de este monumento, calcule usted el costo que tuvo en su momento esta maravillosa obra. Quedaba exactamente enfrente de la casa de José Ives Limantour, el hombre que, bueno, se consideraba el jefe de los científicos, el hombre más cercano como tecnócrata al régimen de Porfirio Díaz. En este lugar, antes de que estuviera el hemiciclo, estaba el kiosco que se conoce como kiosco morisco, es decir, un monumento, un espacio hecho a la imagen de la Alhambra de Granada. Este monumento había servido para que México estuviera presente en la Feria Internacional de Nueva Orleans en el año de 1886. En este lugar, en este kiosco morisco, se hacían los sorteos de la Lotería Nacional. Aquí también, en su momento, bueno, pues había serenatas, llegaba la orquesta típica de la Ciudad de México, había todo un encuentro de la música con la gente. A veces se alquilaban las sillas en 10 centavos para que se pudiera apreciar, pues, este concierto. El kiosco morisco pasaría en el año de 1909 a la Alameda de Santa María, lo cual, bueno, pues ya diferencia lo que es la Alameda de Santa María y lo que es la Alameda Central.
Mercurio en bronce preside el cortejo de mitológicas estatuas, que ora desde su pétreo pedestal o desde el centro de una fuente han presenciado impávidas el paso de los abuelos, las andanzas del nigromante, los paseos de Benito Juárez, de Don Porfirio, o el derroche de elegancia de las muchachas del romántico 1900. Hablemos un poco de lo que sucedió con las fuentes, de lo que sucedió con el hemiciclo, de lo que sucedieron con este pequeño kiosco. Entonces, ¿qué pasó con todas estas esculturas? Claro, o sea, todo lo que existía en la Alameda se ha quedado en la Alameda y no se han incorporado ni esculturas ni obras de arte nuevas. Son 6 fuentes que tienen motivos escultóricos del siglo XIX, que son de metal, de fierro, concretamente. Está el hemiciclo, está también el kiosco de la Alameda, y hay 6 esculturas que son réplicas de esculturas de mármol que están en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, pero que tenemos las réplicas sobre Avenida Juárez. Entonces, Avenida Juárez se convierte casi en un paseo escultórico. ¿Qué se hizo con todos estos elementos existentes de obras de arte? Rehabilitarlos, en general limpiarlos y restaurarlos cuando era el caso. Concretamente en el hemiciclo se dio un tratamiento a fondo, o sea, tenían prácticamente 100 años. Se habían hecho en alguna ocasión se habían hecho procesos de restauración, pero no tan a fondo como se hizo ahora. Habían manchas sobre el mármol de Carrara, que es Carrara en su totalidad, un mármol italiano. Que tenían los 100 años de vida del hemiciclo. Estas manchas, lo recuperó su color blanco impresionante, o sea, nos admira, ¿no? Claro. Realmente. Todas las esculturas fueron sometidas al mismo trabajo, limpieza fundamentalmente, se les quitaron las capas de pintura que tenían, ahorita tienen el color natural del metal. Estos son esculturas de fierro, por ejemplo la escultura de las Danaides, y entonces es una limpieza con ácido tánico que recupera el color, y luego es una capa protectora simplemente que garantice la vida de la escultura, ¿no? Vieja Alameda, también registras el tono de las variaciones estacionales y eres voz de la tierra que hablas con clamoroso silencio de meditación. Agua, pájaros, flores y niños, señales con las que la vida anuncia su inagotable y maravillosa fecundidad. En 1922, con motivo de los 100 años de la novena sinfonía de Beethoven, se puso este monumento. La colonia alemana en México lo otorgó como un regalo. Finalmente, bueno, pues llegaría el maestro Antonio Caso y pronunciaría un discurso alusivo a la figura del gran músico alemán. Pero, bueno, pues en ese momento, en ese espacio, estaban las llamadas pérgolas. Las pérgolas tenían un espacio para poder, bueno, pues realizar la siembra de plantas. Posteriormente, ya en los años 40, 50, las pérgolas se convertirían en una galería de arte. Ahí estuvo en los 60, 50 la librería de Cristal, la primera librería con ese nombre, justamente porque las pérgolas eran un escenario de cristal que semejaba en alguna forma la figura del Palacio de las Bellas Artes. Pero ¿qué había antes de que llegara el Palacio de las Bellas Artes en ese lugar? Bueno, estaba el convento de Santa Isabel. Era un convento singular, tenía apenas unas 12 personas, pero bueno, pues había todo un escenario de ascetismo en ese lugar. Posteriormente se derrumba el que se llamaba Teatro Nacional, que estaba en la calle de Vergara, que hoy se conoce como Allende. El Teatro Nacional cerraba lo que era la calle de 5 de Mayo, de tal manera que para ampliar la calle de 5 de Mayo se derriba el Teatro Nacional. Y entonces, bueno, pues la Secretaría de Hacienda compra en 360,000 pesos un predio donde había un edificio de 2 pisos que se usaba como vecindad. En ese lugar se va a empezar a construir en el año de 1904 el Palacio de Bellas Artes. Se contrata un arquitecto italiano de nombre Adamo Boari, quien realiza también la construcción de lo que es el Palacio de Correos. Pero bueno, pues en este lugar
van a pasar muchos años, muchísimos años, para que se inaugure el Palacio de Bellas Artes. Finalmente, por obra del arquitecto Alberto Pani, quien era secretario de Hacienda, se dan el dinero necesario para que el arquitecto Federico Mariscal retome esta figura, pues, este palacio de mármol, y finalmente le dé el trazo, le dé la figura, le dé el escenario que ahora tiene. Como jardín cumples tu misión de ser solaz, ornato y terapéutica de esta ciudad que te engarza entre sus palacios como una esmeralda. Por las arterias de tus fuentes vuelve tu sangre clara a circular y a surgir el verdor de la grana y la bizarría de tus plantas de ornato. El urbanismo de mala entendida modernidad no ha alterado con su afán de imitar foráneos estilos, sino que ha sabido mantener tu vieja y familiar fisonomía. A comienzos, en el siglo XVI, cuando la Alameda era, digamos, más privada, era para nada más los de abolengo, a los que no tenían zapatos no los dejaban entrar. Y hoy, que es un sitio donde todos podemos entrar, donde todos podemos estar, pues hay que cuidarlo, ¿no? Sí, yo creo que nos pasaba un poco esto, o sea, la gente no sentía la ciudad como suya, ¿no? Se han empezado a hacer rehabilitaciones, recuperaciones del espacio público. Digamos, esto es parte de un plan, por ejemplo, que comprende todo el eje que viene de Insurgentes, atraviesa Plaza de la República, toma la Alameda y entra por Madero hasta el Zócalo, ¿no? Es un eje realmente emblemático de ciudad, pero lo que se trata es eso, de recuperar para la población sus espacios públicos, que de una u otra manera han sido privatizados por ambulantes, por anuncios, por espectaculares, por el mismo coche en muchos casos, ¿no? Por un estacionamiento vehicular indebido. Entonces es un poco pasar de una ciudad de nadie, y eso es lo que ocasiona el mal uso, o el tirar las cosas, o el tirar el chicle, a una ciudad que es de todos prácticamente. Y que todos tenemos la responsabilidad, claro, de cuidarla. Es cambiar ese concepto, ¿no? Alameda Central de México siempre ha sido generosa, porque en la cotidiana reunión alimentas los goces de la intimidad comunal. Durante muchos años, en la parte norte de la Alameda, pasaba el llamado Acueducto de San Cosme, que traía agua delgada procedente de Santa Fe, que cruzaba por lo que durante muchos años se llamaba la Calzada de la Verónica, después Melchor Ocampo y ahora el Circuito Interior. Bueno, llegaba hasta lo que era la fuente de la Tlaxpana. Posteriormente, esa fuente conectaba con otra fuente, que era la de la Mariscala, que estaba exactamente en la parte, vamos a decir, norponiente de la Alameda. Como dato curioso, le digo a usted que ahí se inicia la numeración para el correo. Es decir, a partir de ahí, los números, cuando se envía una carta, parten de ese lugar. Es decir, tienen que mirar hacia ese lugar para empezar con el 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Pero en este lugar, en 1899, se dio un atentado que en realidad fue menos aparatoso de lo que se dice, contra el presidente Porfirio Díaz. A partir de 1825, en este lugar se celebraba el 16 de septiembre. Había terminado la ceremonia que se hacía o en el Teatro Nacional o en el Palacio Nacional, y entonces, bueno, pues el presidente de la República llegaba aquí a ver un desfile, se condecoraba a los militares más distinguidos, y iba llegando justamente ese 16 de septiembre Porfirio Díaz, cuando de pronto lo alcanza un individuo de nombre Arnulfo Arroyo. Este personaje de pronto se acerca a Porfirio Díaz y le da un golpe, un puñetazo en la nuca. Porfirio Díaz se trastabillea, no se alcanza a caer totalmente, pone la mano en el suelo y se le cae su sombrero de 2 picos. A partir de ahí, bueno, pues se inicia un escándalo terrible, han golpeado al presidente, atentado al presidente, el presidente les dice que no toquen a ese hombre, que finalmente se tiene que saber por qué motivos hizo lo que hizo. Ahí terminó aquel 16 de septiembre de 1899. Air Grant canta, baila y triunfa. ¿Usted ya fue al gran parque central de la capital a gozar con estos programas? La iluminación es parte vital, seguramente. Claro, hay una iluminación, bueno, hay varios tipos de iluminación. Hay una iluminación para
para iluminar frondas de árboles desde abajo. Esa a las 12 de la noche se apaga para que el árbol también descanse. Hay una iluminación espectacular que va en las fuentes, en cada una de las fuentes y los motivos centrales. Hay una iluminación especial también para el hemiciclo, pero la iluminación para peatones, que es una lámpara muy discreta, pero de muy alto rendimiento, de muy buena condición lumínica y aplicada con la misma intensidad, vamos a decir, que en Madero. La Alameda es un parque abierto 24 horas al día, entonces requerimos luz por todos lados. Es muy gratificante la iluminación que tiene y el piso contribuye también con el reflejo. Entonces es realmente muy luminosa la Alameda. Pues muchísimas gracias al arquitecto Enrique Lastra, que bueno, quiero felicitarlo. Muchas gracias. Felicitarlo por esta gran obra y esperemos que todos nosotros podamos apreciarla de una manera impresionante y que podamos convivir como una sociedad cívica. Bueno, nosotros seguimos aquí en Leyenda Urbana. El ballet ecuatoriano es uno de los espectáculos folclóricos mejor disfrutados por el pueblo capitalino en la Alameda. Derribadas las pérgolas de la Alameda, se abrió la calle que se conoce como Ángela Peralta, que ahora en este nuevo escenario de la Alameda se ha vuelto peatonal. Muchas historias en torno de estos lugares, cuántas películas se han filmado en ese espacio, cuántos organilleros llegaron a organizar serenatas en este espacio. Alguna vez, en el año de 1967, 50 estudiantinas llegaron a la Alameda a dar una serenata impresionante, que después, con motivo de las fiestas del 16 de septiembre, se iría hacia el Zócalo, hacia la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado, naturalmente aquí en Canal 40, Proyecto 40. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. Y despedimos este programa desde la nueva y rehabilitada Alameda, un lugar que fue creado hace alrededor de 4 siglos y que fue entregada a todos los ciudadanos de la Nueva España para que vivieran historias de romance, para que se vivieran también historias de paseos, de galanura, también en muchas ocasiones el deterioro y en otras las guerras y los duelos. Pero hoy nos la entregan de nuevo para que todos los ciudadanos la tomemos como nuestra, la cuidemos y además sigamos viviendo otras nuevas historias y aventuras. No olvides escribirnos a leyenda-urbana@proyecto40.com.mx o entrar a nuestra página web www.proyecto40.tv, de escribirnos a Facebook o a Twitter @sinfrancesconi. Hasta luego.